este día. Les habla el pastor Alejandro Rangel de la Iglesia Cristiana Asamblea de Dios Iglecentro en Castilla la Nueva. Quiero compartirles el mensaje de la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo número 8, versículo 32 al 36. Dice la palabra de la siguiente manera. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quiero que cierre sus ojos y diga: Señor, háblame a través de tu palabra en este día. Implanta mi palabra en mi corazón para que produzca vida y salvación de una manera especial. Gracias, Señor. Amén y amén. Quiero comenzar diciéndole lo siguiente: el pecado, o hay pecado por todas partes. Donde quiera que haya un ser humano, que esté el ser humano, allí estará el pecado. Porque todo hombre nace pecador y crece en su pecado. Pero el pecado trae fatales consecuencias, muy graves. Y la peor de ellas es que echa al infierno al ser humano. Así que déjeme decirle que el hombre no se pierde porque le falte religión, sino porque abunda o le sobra el pecado. Quiero que miremos a través de la palabra en este día lo que nos enseña Jesús en el Evangelio de Juan, en los textos que acabamos de leer, versículo 34 al 36. Y comienza diciendo Jesús diciendo en el versículo 34: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y lo que Jesús dice es que el hombre es un esclavo del pecado. No hay hombre alguno que no esté bajo el dominio del pecado, dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo número 3, verso 10. Dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta y con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de paz. No hay temor delante de sus ojos, dice el apóstol. No hay hombre alguno que no esté bajo el dominio del pecado. Y es que el hombre no puede escapar por sí mismo del dominio del pecado. Aunque el hombre es consciente que el pecado lo destruye, aunque el hombre es consciente que el pecado lo lleva a la miseria, aunque el hombre es consciente que el pecado lo puede llevar a la enfermedad, aún a la prisión y hasta la muerte, no puede escapar del dominio del pecado. Aunque teme que la conciencia le diga que esté actuando mal, aunque la conciencia le diga que necesita cambiar su actitud, aunque tema el castigo del infierno, no puede escapar por sí mismo del dominio del pecado. Solamente la Biblia dice en el versículo 36 que acabamos de leer: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús dice que a través de Jesucristo solamente el hombre puede ser librado del pecado. ¿Y por qué? Porque Jesús quita los pecados del mundo. En Juan capítulo número 1, versículo número 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús, que él venía a él, y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dijo Juan: Jesús vino para quitar el pecado del mundo. Y apareció para quitar nuestros pecados. En su primera carta de Juan, el apóstol Juan dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Además de quitar nuestros pecados, dice la palabra de Dios que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz del Calvario.
El apóstol Pedro en el capítulo número 12, en el versículo 24 dice: quien llevó nuestros pecados, o él mismo nuestros pecados, sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y unos 500 años atrás, el profeta Isaías también lo profetizó y lo dijo: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y herido, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice Isaías: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, hablando de Jesús, el pecado de todos nosotros. ¿Por qué debemos creer en Jesús? Porque Él destruye las obras del diablo. En primera carta de Juan es muy claro el apóstol Juan diciendo: el que practica el pecado es del diablo. Es muy fuerte lo que dice la Biblia, pero es la realidad. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que déjeme decirle, no hay recurso que pueda librarnos del pecado en esta tierra. La única vía es a través de Jesús. La única vía de escape es creer en Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. El mismo Juan, en el capítulo número 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que la única vía es creer en Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Quiero que cierre sus ojos ahí donde está y diga: Señor, yo hoy confieso que soy pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Te pido que me perdones de todo corazón todos mis pecados. Y en este día creo en ti como el único que puede quitar los pecados de toda la humanidad y de mi vida. Diga: te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Dile: gracias, Señor, por perdonar mis pecados y salvar mi alma. Diga: a través de la obra de la cruz, pon tu espíritu en mi vida para que me guíe y me ilumine mientras esté en este planeta Tierra. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos los que nos están mirando. Bendiciones y nos vemos en otra oportunidad. Dios les bendiga. Buen día para toda la familia Asamblea de Dios. Quiero que adoremos al Señor en este instante. Oh, 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 oh. Quiero cantar y exaltar tu nombre.
Aleluya. Amén y amén.